Buenos días compañeros estudiosos, mi nombre es John Freddy Suárez y el día de hoy vengo trayendo la actividad 3 de mi clase de investigación 2, las muestras y técnicas de recolección de datos en los diferentes tipos de investigación. Entonces, para empezar, vamos a ver, tenemos que hacer un cuadro comparativo en el que mostramos cuáles son las técnicas e instrumentos de recolección y cómo se hace el análisis de datos para la etnografía virtual, la teoría fundamentada, la investigación-acción, el estudio de caso y la fenomenología. Bueno, para hacer un detalle más claro de estos comparativos, pues entonces acá tenemos cómo es la técnica de instrumentos de recolección de datos en estos tipos. Entonces pues acá tenemos, de acuerdo a lo que yo investigué, lo que logré averiguar acerca de todas estas técnicas, pues encontré que tanto la etnografía como el estudio de caso, como la teoría fundamentada, como la fenomenología y la investigación-acción, todas comparten las mismas técnicas de recolección o técnicas muy similares de recolección de datos, que se clasifican en cualitativas y cuantitativas. Entonces, entre las cualitativas encontramos la observación y la entrevista, y entre las cuantitativas pues la encuesta, los cuestionarios y los censos. Es claro que, o hay que entender que estas técnicas de investigación son para tareas en campo. Entonces se requiere que el investigador esté metido allá, entre la gente, entre el grupo que necesita investigar. Entonces por eso es que este tipo de técnicas tienen esta forma de recolección de datos. Entonces pues el investigador tiene que ir a observar allá el grupo de estudio, tiene que hacer entrevistas, también tiene que hacer encuestas, cuestionarios, censos, y de aquí también se deriva pues cuáles son los instrumentos de recolección. Pues dentro de los instrumentos de recolección pues tenemos fotografías, videos, audios, se apela también mucho a la memoria del investigador, todo lo que logré recordar de esos momentos en que estuve en el campo recopilando datos, muchas notas que tome dentro de esos días o esos momentos que está en el campo. Todos esos datos al final son los que van a servirle para el siguiente paso, que es cómo se hace ese análisis de datos, ¿no? Entonces acá estamos recogiendo mucha información, muchas fotos, muchos audios, videos, entrevistas, y ahora el siguiente paso es cómo hacemos el análisis de datos. Bueno, aquí en el análisis de datos entonces observamos que cada técnica de investigación pues es un poco diferente de la otra. Entonces pues empezando acá con la etnografía, pues en la etnografía tenemos tres fases, que es la fase analítica, que es donde se empiezan a analizar los datos. Acuérdense que estamos en análisis de datos, ¿no? Entonces la etnografía, fase analítica, luego el proceso analítico, que es empezar a organizar, estructurar la información, y por último en la etnografía entra algo que se llama la percepción, que es tener en cuenta qué sintió el investigador durante su proceso investigativo, cuáles fueron sus sentimientos, qué captó dentro de todo este proceso investigativo. Y pues ahí digamos que se sesga un poco la investigación al criterio del investigador. Bueno, en la investigación-acción pues tenemos la reducción de datos, que pues es categorizar, fragmentar y codificar todos los datos que tenemos. Luego en la clasificación de sistemas de categorías, que es a priori, o sea, antes de la investigación, todo lo que va saliendo durante la investigación, y luego pues un mix de toda la información que tenemos. Luego la organización y presentación, que es donde tenemos un sistema de categorías y hacemos una visualización gráfica de todos esos datos que tenemos. Y por último está la extracción, que es donde se formulan proposiciones acerca de la investigación que hicimos. Luego tenemos la teoría fundamentada, pues que tiene el microanálisis o análisis línea por línea. Esto es que hay que ir revisando línea, dato por dato, todos los documentos, toda la información que se recopiló. Luego dice que viene el análisis comparativo,
luego la codificación abierta, que es empezar a ampliar todos estos datos que hemos tomado, y luego la codificación axial, que hace lo contrario a la codificación abierta, que es volver a tomar todos estos datos y reagruparlos de acuerdo a una categoría. Bueno, en el estudio de caso entonces tenemos que se hace primero un análisis en el sitio. Entonces va el investigador, empieza a hacer análisis en el sitio, luego hace una revisión y categorización de la información, luego busca un foco de análisis, luego busca e identifica patrones, algo que puede común entre todos los datos que se ha recogido. Luego en esta técnica lo que se busca es hacer una presentación al grupo de investigadores para que ellos aporten y propongan acerca de todos los datos que se han obtenido para obtener una hipótesis o alguna propuesta con respecto al tema de investigación. Bueno, y por último tenemos pues la fenomenología. Como ya sabemos, pues es el estudio de los fenómenos, ya sea sociales o culturales. Entonces pues en la fenomenología tenemos que el análisis empieza por resumir todo el estudio. Luego se relacionan todos los hallazgos que se tienen de ese estudio y se diferencian de lo que ya se tenga escrito acerca de el tema que estamos investigando. Entonces hay que empezar a mirar a ver qué ya se ha escrito para separar eso y dejar lo que no se haya dicho, digamos, en este caso del fenómeno. También se relaciona con posibles investigaciones futuras y se trata de hacer un bosquejo de cuál va a ser el estudio a futuro. ¿Listo? Luego se relaciona estos mismos datos con los resultados personales que ha obtenido el investigador. Luego con resultados profesionales de otras investigaciones o de otro tipo de profesiones. Y por último, pues se relaciona el estudio con todos los significados sociales y la relevancia que tienen estos datos dentro de el impacto para la investigación. Bueno, compañeros, esto ha sido todo por hoy. Espero que haya sido de su agrado y quedo atento a sus comentarios. Muchas gracias.